Buen día, una bendición poder encontrarnos nuevamente en la casa del Señor para estudiar su palabra, para aprender un poco de lo que el Señor quiere enseñarnos en este día tan especial. Hace algunos años atrás, no sé exactamente cuántos, pero algunos años atrás, apareció en la televisión un hombre que se hacía llamar el Mago Enmascarado. No sé si alguno se acuerda de eso, pero él aparecía con una máscara justamente, por eso era el Mago Enmascarado, para revelar secretos de sus colegas, los magos, ¿no? Y de él mismo. Él enseñaba y mostraba cómo se hacían algunos de los trucos que los magos hacen normalmente en televisión o frente al público. Claro, cosas que nosotros a veces, nosotros digo el público, ¿no es cierto?, no percibe cómo es que suceden las cosas. Y él mostraba desde cómo el mago podía saber cuál era la carta que vos habías elegido en el mazo, un truco muy común, hasta cómo podía hacer levitar gente o hacer desaparecer gente en el escenario, tan solo así, con solamente un pase de magia, ¿no es cierto? Y por supuesto, él fue muy odiado por todos los otros magos, él no era muy querido después entre el grupo de colegas, pero él lo que hizo fue empezar a mostrar que era lo que realmente se hacía. Como no era magia, no era que hacían desaparecer a la gente así porque sí. Había un truco detrás de eso, algo que ellos tenían preparado ya con sus secretarias, ya con la gente que participaba. Es más, a veces cuando decían, venga alguien del público, era alguien que estaba ya con ellos preparados, ¿no es cierto? Alguien que ya sabía qué era lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. Entonces, fue interesante ver a ese hombre durante algún tiempo que mostraba cuáles eran los secretos de esa profesión. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué traigo todo esto? El pasaje de Efesios que nos toca estudiar hoy en el capítulo 3 habla de un misterio que fue escondido por los siglos, que nosotros ya lo hemos hablado en los capítulos anteriores de Efesios, de un misterio que el pueblo de Israel no entendía o no se había percatado de que esto venía, porque el Señor ya lo había revelado, pero el pueblo no lo entendió. Un misterio que, dice Pablo, me fue revelado a mí y a los apóstoles, a los profetas, para darlo a conocer, para hacerlo conocer. Un misterio en el que está involucrado cada uno de ustedes, le dice a los efesios, porque son parte de ese misterio, son la iglesia. El misterio del que Pablo nos va a hablar acá es la iglesia. Ya lo vimos. La iglesia compuesta por judíos y por gentiles. La iglesia compuesta por un cuerpo mixto de hombres que habían sido del pueblo escogido de Dios y hombres que supuestamente nunca podrían estar bajo la protección del Señor. Nunca podrían recibir el favor del Señor, porque no eran su pueblo, porque no pertenecían al pueblo que Dios había elegido desde el principio. Sin embargo, el Señor ya le había dicho a Abraham, el Señor le dijo a Abraham,
En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo de Israel, todas las naciones de la tierra. De Abraham iba a salir una descendencia, que iba a ser el pueblo de Israel, pero también todas las naciones de la tierra iban a ser benditas, y esa bendición nos alcanzó cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, también por nosotros los gentiles. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Y aunque vamos a estudiar el pasaje, o mejor dicho, el pasaje este va desde el versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a ver hoy del 1 al 8. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte porque en ella encontramos lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Rogamos que obres, que trabajes, Señor, en nuestras vidas, que podamos aplicar lo que aprendemos y que podamos honrarte y glorificarte por sobre todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar a estudiar, quiero hacerles un comentario. Pablo va a empezar el capítulo diciendo por esta causa. Está hablando de todo lo que ya les habló en capítulo 1 y capítulo 2 y dice, por todo esto que ya les expliqué, es lo que viene, es lo que sigue a continuación. Pero también es interesante porque él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y fíjense en versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda la familia. La mayoría de los comentaristas dicen, versículo 1 y versículo 14 están ligados. Pablo comienza su oración en versículo 1 y es como que hace un paréntesis entre versículo 2 hasta el versículo 13 para volver a recalcar lo que ya había hablado, lo que ya les había enseñado, lo que ya les había mostrado. Y después, en versículo 14, va a seguir con la oración, va a ser la oración que había comenzado en versículo 1. Igualmente nosotros vamos a estudiar hoy desde el versículo 1 en adelante, porque Pablo dice acá, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo estaba preso. Eso lo sabíamos, eso lo estudiamos cuando empezamos a estudiar la epístola de Éfeso. Pablo estaba preso. Él había sido encarcelado porque los fariseos le acusaban
de que había metido en el templo a alguien que era gentil. No sé si recuerdan o si saben, el templo en ese momento estaba dividido en varias partes. Cuando uno recién entraba, lo primero que estaba le llamaban patios, se dividían en distintos lugares, divididos por murallas, donde el que estaba en el primer sector no podía avanzar más allá. Y el primer lugar que se encontraba en el templo era el lugar para los gentiles. Cualquier gentil que quería adorar al Señor, cualquier gentil que quería hacer ofrendas al Señor, podía entrar en el templo simplemente hasta el primer patio, el patio de los gentiles. Después estaba el patio de las mujeres, pues las mujeres también, mujeres judías, no podían entrar donde entraban los hombres. Las mujeres estaban en el segundo patio. Había un tercer patio que ahí era donde el hombre judío podía entrar. Después de eso estaba el lugar santo, donde los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote solamente una vez al año podía entrar. Entonces, con esas divisiones, estaban acusando a Pablo, los fariseos, de que él había hecho entrar a uno de los gentiles al lugar donde podían estar solamente los judíos. Era mentira. Pablo había estado con un gentil, estuvieron hablando, estuvieron allí, pero después Pablo entró solo al lugar del templo donde él podía entrar. Pero fue acusado de que había hecho entrar a un gentil al lugar de los judíos. Con esa acusación, los fariseos hablan de rebelión y como ellos no podían encarcelarlo, lo llevan a los romanos. Él está preso en Roma. Y Pablo le dice, o podría haber dicho, yo soy Pablo, prisionero de los fariseos. Ellos me hicieron estar aquí en la cárcel. Ellos fueron los que me acusaron para que yo estuviese preso. O podría haber dicho, estoy preso en Roma. Estoy preso de los romanos. Él estaba en este momento con un guardia que estaba 24 horas con él. O sea, no sé si era solamente un guardia que estaba las 24 horas, pero tenía guardia las 24 horas, como si fuese un preso súper peligroso. Y él está preso allí en Roma. Él podría haber dicho, soy un prisionero romano. Soy un prisionero de los romanos, de este gran imperio que está conquistando el mundo. Sin embargo, él prefiere decir, prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que la causa, el motivo, la razón por la que él estaba preso no eran los fariseos ni eran los romanos. El Señor Jesucristo les dijo, ¿se acuerdan cuando lo querían crucificar? Ninguna autoridad tendrían si no fuese dada por el Padre. Y Pablo lo sabía. Pablo lo sabía y por eso Pablo dice, yo no soy un prisionero ni de los fariseos ni de los romanos, no soy un prisionero de cualquier hombre que se quiera atribuir que fue el que me metió preso. Soy un prisionero de Cristo. ¿Por qué? Porque él servía a Cristo, porque él servía al Señor.
Y aún estando preso, ¿se acuerdan en Hechos 16? Cuando Pablo estaba preso con Silas. Estaban cantando, estaban orando, dice la palabra de Dios. Allí el carcelero de Filipos creyó. Ahí los presos que estaban con él, encadenados, no podían escaparse de la predicación del Evangelio. Pablo, aún estando preso, seguía predicándoles, seguía anunciándoles las buenas nuevas. Lo metieron preso para que no predique más a Cristo y él seguía predicando a Cristo. Ahora él estaba, como dije antes, con un guardia que estaba las 24 horas junto a él. ¿Qué piensan que estaría haciendo Pablo? ¿Estaría orando, Señor, líbrame de esto? Señor, por favor, permití que salga otra vez para predicar el Evangelio. No, él estaba predicando, él estaba anunciando las buenas nuevas. Cuando le escribe a los filipenses las salutaciones finales, en el capítulo 4, en el versículo 22, Pablo le dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Seguramente, cuando habla de los de la casa de César, está hablando de algunos de esos guardias que estaban con él las 24 horas. Hombres que estaban para vigilarlo y que no podían moverse de su lugar, ni aun cuando Pablo estaba durmiendo, que escucharon el Evangelio, que escucharon a Pablo predicarle, que escucharon lo que el Señor Jesucristo había hecho aún por ellos. Nosotros que no estamos presos, por la gracia del Señor, obvio, hay un montón de países en los que están poniendo presos a los cristianos. Hay un montón de países en los que están torturando a los cristianos, que ya no tienen derecho a salir con una Biblia bajo el brazo para decir voy a la iglesia o voy a la reunión. Pero aún en esos lugares el Señor está obrando. El Evangelio está siendo expandido. Nosotros no estamos presos. Nosotros no estamos condenados. No corremos peligro de morir por predicar el Evangelio. Corremos más peligro de morir si nos roban, si entran a mi casa para asaltarnos. Corro más peligro de morir si choco a alguien en la calle y me sale con un arma. Corremos más peligro cuando vamos a tomar el colectivo o el tren que por predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la historia hay cientos de hombres y mujeres que murieron. Murieron quemados, murieron de distintas maneras. Cientos de hombres y mujeres que murieron por no negar a Cristo, por no negar la fe. Si pensamos solamente en el tiempo de la Inquisición, ¿cuántos cientos de miles de hermanos murieron porque no quisieron negar la fe? El autor de Hebreos nos da una idea de eso. Fíjense, ya en
antes de que el Nuevo Testamento fuese terminado de escribirse. Cuando habla de los héroes de la fe, en el capítulo 11, dice desde el versículo 35 en adelante: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hombres y mujeres que estaban dispuestos a morir por seguir predicando el Evangelio. Tenemos historia como la de los misioneros que fueron al Ecuador a predicar a tribus que los mataron, porque ellos iban a predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos toda la libertad. Nosotros tenemos toda la libertad. Quizás en tu trabajo te dicen, acá no se puede hablar de religión, pero no te están controlando si hablas de religión o no hablas de religión. Si te sentás con uno de tus compañeros, con una de tus compañeras, a compartirle el Evangelio, a predicarle las buenas nuevas. Sin embargo, para nosotros a veces es más difícil. Dicen, y sé por qué lo dicen, no lo he experimentado, que cuando viene la persecución es cuando más se predica el Evangelio. Bueno, lo vemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, cuando viene toda la persecución sobre la iglesia, dice que todos los que se iban predicando el Evangelio. Y no eran los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La iglesia, que era esparcida por todos lados, iban predicando el Evangelio. Iban predicando el Evangelio. Y a nosotros nos cuesta horrores compartir el Evangelio de la salvación. Después, cuando vamos al velorio de un conocido, de un amigo, de un familiar que murió sin Cristo, decimos, ojalá alguien le haya predicado. Lo he escuchado un montón de veces. Ojalá alguien le haya predicado, porque si no ahora está en el infierno. Pero Dios quiere que vos seas el que le predica el Evangelio. No quiere que sea otro, quiere que vos seas el que le predica el Evangelio. Lo primero que vemos allí, entre el instrumento de Dios para llevar el Evangelio o para revelar el misterio, es que Dios lo usó a Pablo aún estando preso. Y Dios quiere usarte a vos. Dios quiere usarme a mí. Necesitamos hacerlo. Versículos 2 al 4 dice: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice, ustedes que oyeron. Cuando Pablo les pregunta, es ahí, si es que habéis oído
es como una pregunta que ya tiene su respuesta en sí. Pablo no les dice, ¿alguien les vino a compartir acerca de este misterio? ¿Alguien les vino a predicar acerca de este misterio? No, porque Él ya lo había hecho. Él ya lo había hecho. Él ya les compartió. Si vemos desde el capítulo 1 y a través de todo el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo les habló de este misterio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les quiere decir cuando le dice si es que habéis oído? Les quiere decir, ustedes que oyeron, ustedes que ya saben, no pueden quedarse callados, no pueden dejar de compartirlo. Pablo le dice a los corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro inmenso que es el Evangelio de la salvación. Tenemos la oportunidad de que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos vayan al cielo un día y estén con nosotros por toda la eternidad. Pero a veces pensamos que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí si les predico el Evangelio? Mis compañeros de trabajo se van a burlar de mí. Mi familia quizás me va a decir, no vengas más, no queremos saber más nada con vos. Mis conocidos quizás ya no van a venir a tomar más mate a casa. Se van a apartar de mí. No van a querer ir más a jugar al fútbol conmigo o a pescar. No van a querer pasar más tiempo conmigo. ¿Qué importa todo eso? ¿Qué importa todo eso? Lo que importa es que ellos están yendo camino al infierno y nosotros tenemos el tesoro en vaso de barro. Nosotros tenemos el tesoro más preciado que cualquier persona quisiera tener y no lo compartimos. Y no lo compartimos. No se lo enseñamos a los demás, no se lo predicamos a los demás, no se lo mostramos. Pablo les dice en versículo 3 que ya lo sabían, ya se los había escrito. Versículo 4 le dice, leyendo pueden entender, leyendo lo que les estoy escribiendo, leyendo lo que les estoy compartiendo, pueden entender. Está bien, ellos no tenían como nosotros todo el Nuevo Testamento, ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Es más, ni siquiera tenían los Evangelios para decir, a ver qué fue lo que dijo el Señor Jesús respecto a esto. Nosotros sí tenemos todo el Evangelio. ¿Tenemos toda la palabra de Dios completa? Nosotros sí tenemos toda la revelación de Dios, no necesitamos aprender algo más o conocer algo más para poder predicar lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día hay muchos que se llaman, o se hacen llamar, mejor dicho, apóstoles o profetas. Creo que ya lo conté, pero tengo un conocido en el barrio, un amigo, que fue por mucho tiempo a la iglesia donde yo iba. Después le tocó hacer el servicio militar y después que volvió del servicio militar nunca más volvió a la iglesia. Después de muchos años lo encontré y él estaba yendo a una iglesia pentecostal. Después él fue pastor, es pastor aún. Y en algún momento él tenía una verdulería, entonces yo iba a comprar a su verdulería y en algún momento me compartió, mi esposa está estudiando para profeta. Ella va a ser una profetisa dentro de muy poco tiempo, va
a recibirse, va a poder profetizar en la iglesia. Y yo le dije, César, ¿qué es lo que tiene que profetizar? ¿Qué es lo que el Señor nos tiene que revelar nuevo a nosotros? Ya está todo escrito en la palabra de Dios. Y él me dijo, no, hay cosas nuevas que el Señor nos quiere mostrar. ¿Cómo predicar a la juventud ahora? ¿Cómo hablar de cosas que no existían en el tiempo de la Biblia? Y sí, hay un montón de cosas que tenemos que aprender. Pero Dios no nos va a revelar las cosas nuevas de cómo predicar a un youtuber o a alguien que está metido en la droga o a alguien que, no sé, va a un casino a apostar. Dios ya nos reveló todo acá en su palabra. Y aunque ellos no tenían todo esto, sí tenían lo que Pablo les estaba escribiendo a ellos. Y Pablo les dice, lean y van a saber, lean y van a conocer. Entonces, para nosotros, aplicándolo a esto, ese misterio también ya nos fue revelado. Nosotros ya lo sabemos. El día que creí en Cristo como Salvador, el día que el Señor abrió mi entendimiento para comprender lo que significa el Evangelio de la salvación, ya lo entendí. Ya lo entendí. El hombre que tiene una maestría, que tiene un posgrado en teología, predica el mismo evangelio que predica el hombre que lee la palabra de Dios. Por supuesto, estudiar ayuda y ayuda un montón. Estudiar te ayuda a comprender mejor la palabra de Dios. Pero el evangelio es decirle a la gente que es un pecador, que va a ir al infierno y que Cristo murió en la cruz del Calvario por él para perdonar sus pecados. Y eso lo sabés vos porque vos lo creíste. Eso lo sé yo porque yo lo creí. No necesito estudiar 10 años de teología para saber eso. Si lo supe el día que creí. Y si pensás que te falta todavía aprender algo para poder predicar el Evangelio, agarrá tu Biblia, estudiá en la Biblia. Si no sabés cómo hacerlo, preguntale a alguno de los líderes. Si pensás que necesitas algún libro, preguntanos qué libro te ayudaría a estudiar mejor el Evangelio de la salvación para predicar mejor el Evangelio de la salvación. Pero nosotros que ya lo vimos, que ya conocemos ese misterio, tenemos que predicarlo. Versículos 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En versículo 6 les vuelve a decir, el misterio del que le estoy hablando es este. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, junto con los judíos. Claro, lo vimos la otra vez. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, con quien Dios trató durante todo el Antiguo Testamento, no escuchó cuando el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios trató con ellos.
Dios nunca les dio una luz de que los gentiles en masa iban a ser convertidos, iban a creer en Cristo. Sí, como dijimos la otra vez, había algunos puntualmente que se acercaban al pueblo de Israel y se convertían al judaísmo y eran agregados y adoraban al Señor y hacían todos los ritos, guardaban toda la ley. ¿Para qué? Para ser un judío más, para ser alguien más de entre el pueblo. Pero Israel no esperaba que el Señor abriese el Evangelio para todo el mundo, que el Señor diese salvación a todos los que crean. Y Pablo dice en versículo 5 que ese misterio se los dio a los apóstoles y a los profetas. Estos profetas no son los profetas del Antiguo Testamento, son los profetas que había ahí. Acuérdense, ellos no tenían la palabra de Dios, no tenían el Nuevo Testamento. El Señor estaba hablando. Fíjense en el capítulo 4, que vamos a estudiar dentro de poco. Capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Estos son los profetas de los que Pablo les habla allí en capítulo 3. Estos son los profetas que estaban profetizando lo que el Señor iba a hacer. Porque recuerden que no todos los autores de las epístolas y de los evangelios eran apóstoles. Eran hombres que estaban siendo utilizados por Dios. Es más, a los corintios les dice que dentro de la iglesia está el don de profecía. Hombres que podían revelar lo que Dios estaba queriendo decir. Hombres que podían contar lo que Dios estaba anunciando a la iglesia en ese momento. Hoy ya no lo necesitamos, pero en ese momento sí. Y Pablo dice, ese misterio fue revelado a los apóstoles y a los profetas. A los apóstoles y a los profetas. Y algo tan profundo, algo tan grande que no podían comprender, que después nos va a decir más adelante que la iglesia lo revela a los seres angelicales. Ni aun ellos, ni aun Satanás con todas sus huestes, ni aun los ángeles del Señor sabían que el Evangelio iba a ser abierto para todo el mundo. Y el Señor utiliza a Pablo, un perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo cree allí en capítulo 9, cuando el Señor se le aparece, cuando él está yendo en capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿no? El Señor se le aparece a Pablo, a Saulo de Tarso en ese momento, que iba a buscar a algunos cristianos para meterlos presos y a otros para matarlos, y se le revela a él. Pablo queda como ciego, hay algo que queda en su vista y él es llevado a la casa de un hombre y el Señor va a utilizar después a alguien llamado Ananías para que vaya y le cure de este problema que había tenido en la vista. Y el Señor va a mandar a este Ananías, que iba a curar a Pablo, diciendo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Instrumento útil me es este para llevar mi palabra en presencia de los gentiles. Nunca
el judío iba a pensar en predicar el Evangelio a los gentiles, en compartir con los gentiles las grandes riquezas que Dios tenía preparado para ellos, en compartir este Salvador, en compartir este Redentor que el Señor iba a mandar para el pueblo de Israel. ¿Por qué lo voy a tener que compartir con los gentiles si son mis enemigos? Si no nos podemos ver ni los judíos a los gentiles, ni los gentiles a los judíos. ¿Se acuerdan que allá en medio de Israel estaba Samaria? Y dice que el judío cuando tenía que ir de un lado al otro daba toda la vuelta, ni siquiera quería pasar por Samaria. Porque no eran dignos de que un judío pase por ahí. Y Pablo dice, a nosotros nos fue dado el predicar este misterio, el dar a conocer este misterio. Tanto judíos como gentiles pueden obtener la salvación. Pueden estar bien con Dios. Pueden tener vida eterna. Y nos fue revelado a nosotros, dice. Nos fue revelado a nosotros. Este pasaje que leí recién en Hechos 9, cuando el Señor lo manda a Ananías a curar a Pablo, no solamente le dice que él va a ser el que lleve la palabra a los gentiles, sino que dice después, y de reyes y de los hijos de Israel. Y si leemos en el libro de Hechos, cada vez que Pablo iba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga, a predicarle a los judíos. Y después iba a predicar a los gentiles. Y después iba a predicar a los gentiles. Pero hacía lo que el Señor le había mandado. Revelaba esto que el Señor le había mostrado, este misterio que había estado escondido por siglos. Este misterio que nadie conocía. Así como ese mago enmascarado del que les contaba, revelando los trucos más preciados de sus compañeros magos. Pablo decía, bueno, vengo para contarles algo que nadie sabía hasta ahora, que nadie entendía hasta ahora, que nadie podía comprender hasta ahora. Y es que el Evangelio también es para los gentiles. Aplicación de esto. Primero, tenemos que predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos compartir este misterio que está escondido en la Biblia y que el mundo no entiende. Para el mundo que tiene cegado el entendimiento, que agarra quizás su Biblia y lee como si fuese cualquier otro libro de lectura, porque no lo entienden. Nosotros tenemos que acercarnos como se acercó Esteban, o fue llevado Esteban, al lado del eunuco para mostrarles. El eunuco le dijo a Esteban, ¿cómo voy a entender lo que leo si nadie me lo puede explicar, si nadie me lo explica? Y Esteban le compartió lo que decía ese pasaje de Isaías. Le explicó lo que decía ese pasaje de Isaías. Bueno, así tenemos que hacer nosotros. Sentarnos al lado de aquel que aún no ha creído en Cristo como Salvador y predicarles el Evangelio. Enseñarles el Evangelio de la salvación. Mostrarles el Evangelio de la salvación. Y segundo, también como consecuencia de esto que estamos estudiando, no tenemos que tener diferencia con nadie.
Hace un par de semanas entraron 2 hombres cuando terminaba la reunión, estaban hablando con los sugieres. Cuando terminé me acerqué a ellos. Eran 2 hombres que estaban pidiendo. Entonces querían plata. Yo les dije no, porque uno tenía olor a alcohol. Entonces les dije, no te voy a dar plata. Si tenés hambre, yo te llevo, vamos del otro lado, hay un lugar donde comprar comida y te llevo y compramos comida. Y de hecho fuimos y no había mucho porque eran las 11 de la mañana, pero lo que pude comprarles les compré. Pero quizás cuando entra alguien así, lo miramos con recelo. Decimos, ¿qué quiere? Porque es lo primero que se viene a la mente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Y si entra alguien que llega a nuestra iglesia en un auto 0 kilómetros y viene con mejor ropa que la nuestra, y es un doctor, o es un abogado, o es un juez, tampoco tenemos que dejarlo de lado por tener miedo de, ¿qué le voy a decir? Sabe muchísimo más que yo. Conoce muchísimo más que yo. Él también necesita el Evangelio. Y tenemos que predicárselo. Tenemos que predicárselo. Anunciemos las buenas nuevas a todos. No hagamos diferencia entre unos y otros. Si uno viene con hambre o si uno viene con $1.000.000, nuestra tendencia es irnos con el que tiene $1.000.000. No lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer. Abracemos a uno y abracemos al otro y prediquémosle el Evangelio. Compartámosle las buenas nuevas. Los 2 van a estar en el infierno el día de mañana si no creen en Cristo como Salvador. Entonces no hagamos diferencia. Y mucho menos entre nosotros. Mucho menos entre nosotros. Que ya somos hijos de Dios. Tenemos que estar unidos. Y lo segundo que vamos a ver en este párrafo que estamos estudiando es la humildad del que revela el misterio. La humildad del que revela el misterio. Fíjense en versículos 7 y 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo primero que Pablo dice acá en versículo 7, lo que hago, lo que soy, no es porque yo soy Pablo. No es porque estudié a los pies de Gamaliel. No es porque soy un judío de entre los judíos y soy un ciudadano romano. Lo hago por el poder de Dios. Lo hago porque Él me eligió. Lo hago porque Él me lo concedió. Él me lo dio. Él me dio la facilidad de predicar el Evangelio. Me dio la oportunidad de ir al mundo a predicar a los gentiles el Evangelio. Pablo dice, ¿qué podría hacer yo por mí mismo? Es el poder de Dios actuando en mí. Él me eligió, sí, para ser un apóstol. Pero Él me eligió. Y Él me da la facilidad de palabras. Y Él me da el entendimiento, Él me da el conocimiento, Él me da la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Lo venimos estudiando también desde capítulo 1.
por la gracia, por la misericordia de Dios, no por nada que Él pudiese haber visto en nosotros, no por nada que nosotros pudiésemos haber hecho delante de Él. ¿Qué podría haber visto Él en Marcelo Pihuela? Un miserable, un hombre que no merecía nada, un tipo que nunca buscaba a Dios, aunque era religioso, no buscaba al verdadero Dios. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él creía que estaba haciendo bien al matar a los cristianos, al perseguir a los cristianos. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, capítulo 2, versículo 1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. En el capítulo 1, nos bendijo con toda bendición espiritual. Por supuesto, porque yo lo merecía. Dios tenía la obligación de hacerlo. No, y Pablo lo sabía y lo sabía muy bien. Y es lo que comparte, es lo que les dice acá a los hermanos. Es solamente la gracia de Dios obrando en mi vida. Es Dios obrando a través de mí para llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan, para compartir todo lo que el Señor me da a mí. Y qué bendición, ¿no?, para el apóstol. Qué bendición para el apóstol poder ser utilizado así por Dios. Ahora, vos podés tener exactamente esa misma bendición. No vas a revelar el misterio, vas a revelar el Evangelio. Dios te dio dones. Dios te dio dones para que los pongas en práctica dentro de la iglesia. Dios te dio talentos. Sos un buen cantante o sos un buen músico, sos un buen pintor, sos un buen electricista. Dios te dio dones que a otros no nos dio. Dios te dio talentos que a otros no nos dio. ¿Para qué? Para que los utilices para su gloria. Para que el poder de Dios pueda reposar en vos y pueda ser utilizado para edificación de la iglesia y para predicar el Evangelio a muchos que están perdidos. Dios nos dio dones y nos dio talentos, nos dio habilidades que otros no tienen. Tenemos que saber aprovecharlos, tenemos que saber utilizarlos para la gloria del Señor, predicando el Evangelio o edificando a la iglesia, que somos nosotros, que somos cada uno de nosotros. No me acuerdo quién era, pero había un hermano, creo que era de la iglesia de Carapachay, ¿no?, que en un tiempo, le pregunto a mi esposa, quizás ni se va a acordar tampoco, que en un tiempo él tenía un talento que era pintar, sabía pintar muy bien. Entonces hizo una especie de pizarrón con hojas y se iba con 2 o 3 hermanos a una plaza y empezaba a pintar. Y la gente se empezaba a juntar a su alrededor. Como somos todos chusmas y nos gusta curiosear acerca de lo que otro está haciendo, que está haciendo lindo o está haciendo bien, y se acercaban y él con la pintura empezaba a predicarles el Evangelio. Utilizaba su talento.
el talento que Dios le dio para predicar el Evangelio. Ya lo compartí, mi suegro creyó una vez, estando en una plaza, él estaba en un bar enfrente de la plaza, pero en la plaza estaba un grupo de la iglesia que eran hombres que se dedicaban a tocar instrumentos. Una banda que iba a la plaza a tocar música. Y cuando ellos terminaban de tocar la música, el pastor o alguno de los hermanos, con toda la gente allí alrededor, escuchando la música tan linda que estaban tocando, les predicaban el Evangelio. Les anunciaban el Evangelio. Solamente hay que poner lo que conocemos, poner nuestro talento en las manos del Señor, y Él lo puede utilizar. Quizás vos decís, lo único que sé hacer es tomar la presión. Ponete una mesa en la puerta de la iglesia y tomale la presión a todos los vecinos que pasan y entregales un volante. Predicales el Evangelio. Al que está con la presión baja, hacésela subir predicándole el Evangelio. Y al que está con la presión alta, anunciarle las buenas nuevas para que pueda estar tranquilo. Por ahí me decís, lo único que sé hacer es lustrar los zapatos. Bueno, andate a la estación y ponete a lustrar los zapatos gratis y repartí volantes a todos los que necesitan creer en Cristo. Y quizás me decís, yo no tengo ningún talento, pastor. No sé tocar un instrumento, no sé pintar, canto horrible. Bueno, acompañá a ese hermano, acompañá a esa hermana que quiere ir a predicar el Evangelio. Hacé de soporte para él. Acompañale. Juntos vayan a la plaza, juntos vayan a la estación, juntos vayan por el barrio. Tenemos que dejar lo que tenemos en las manos del Señor y dejar que Él lo utilice. Y si tenés un don, que todos lo tenemos, todo aquel que ha creído en Cristo tiene un don, y tu don es enseñar, utilízalo para enseñar a los chicos en la clase, enseñalo, utilízalo para enseñar al hermano que recién comienza en el camino del Señor, utilízalo para enseñar a los hermanos que ya tenemos años en el camino del Señor. Si tenés el don de dar, utilízalo para la gloria del Señor. El Señor sabe cómo utilizarlo y si vos lo ponés en sus manos, Él lo va a usar. Y así, cada uno de los dones que la palabra de Dios nos enseña que podemos llegar a tener, utilízalo. Déjalo en las manos del Señor y deja que Él sea quien te use. Solamente tenés que ser un instrumento para la gloria de Dios. Tenés que ser como el guante que te pones para cocinar, o el guante que te pones para hacer jardinería, o el guante que te pones para hacer albañilería, o para hacer el trabajo que tenés que hacer. El guante por sí solo, si vos lo ponés sobre la mesa, no hace nada. No hace nada. Pero el guante puesto en tu mano cumple la tarea que tiene que cumplir. Recoge los escombros, siembra la planta que hay que sembrar, prepara los alimentos que hay que preparar, y si sos un cirujano, opera la parte del cuerpo que hay que operar.
si vos te pones en las manos del Señor. Él puede hacer de vos el mejor de sus hijos, utilizándote para su gloria, utilizándote para hacer crecer a la iglesia, utilizándote para llevar el Evangelio, utilizándote para apoyar y ayudar a los hermanos. Solamente tenés que dejar que Él lo haga, que Él te utilice, como si fueses un títere, como si fueses una marioneta, utilizado para la gloria de Dios. No importa lo que sabes, Dios te puede utilizar. Uno de mis cuñados, que ya partió a la presencia del Señor, él casi ni sabía leer. Él creyó en Cristo, aprendió a leer con la Biblia, aprendió a leer con la palabra de Dios. Y fue uno de los mejores evangelistas que yo conocí. Nunca estuvo acá en un púlpito, predicando a toda la iglesia, predicando a multitudes. Nunca estuvo en una conferencia donde había cientos de miles de personas. Pero cada uno que se acercaba a él escuchaba el Evangelio. Él les predicaba el Evangelio. No tenemos excusas. Si Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, alguien que quería matar a los cristianos, Dios lo pudo utilizar así, ¿cómo no nos va a poder utilizar a nosotros? ¿Cómo no nos va a poder usar para su gloria? No importa si tenés 17 años o si tenés 80. Dios te quiere usar. Dios te quiere utilizar para su gloria. Ponete en manos del Señor. Y la humildad de Pablo sigue en versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí, que no valgo nada. Yo, que no soy nada delante del Señor. Yo, que no sirvo para nada, dice Pablo. Él mismo se menciona en otro lugar como un adoptivo. Dios me adoptó ya de última. Yo, que soy el último de los apóstoles, dice él. El Señor me utilizó y me utiliza. Pablo habla de sí mismo vez tras vez como alguien que no merece toda la gracia que el Señor le da, todo el amor que el Señor le da. Sin embargo, él fue utilizado. Sin embargo, aún siendo el que menos sabía, el que menos tenía, el que menos conocía, el Señor le podía utilizar y lo utilizó. ¿Cuánto más a nosotros? No pienses cuando alguien te ofrece algo, un ministerio, o te ofrece hacer algo en la iglesia, de decir: yo no puedo hacer eso. Conozco de entre nosotros por lo menos 3 o 4 que saben tocar la guitarra. Es un talento que Dios te ha dado y que quiere que lo utilices para su gloria. Que quiere que lo utilices para su gloria. Y doy el ejemplo de la guitarra, pero así hay un montón de cosas que cada uno de nosotros tenemos como talentos y como dones y que tenemos que utilizar. El pastor Enoch Gutiérrez compartía de
algo muy especial que él pensaba. Él decía, yo creo que el trabajo del Hijo de Dios no termina cuando Él muere. Porque después de que uno muere, sigue habiendo frutos de ese trabajo que Él hizo. Si escribió un libro, si predicó un mensaje, si compartió el Evangelio a alguien. Muchos de los grandes predicadores de la historia no creyeron, no se convirtieron cuando otro gran predicador les estaba predicando desde el púlpito. Muchos creyeron cuando alguien se acercó a ellos y les predicó el Evangelio. Y otros sí creyeron cuando alguien estaba predicando desde el púlpito, pero alguien que quizás nunca más supimos de quién se trataba. ¿De quién era ese que le predicó el Evangelio? El pastor Reinaldo compartía el otro día en la reunión de hombres y decía que él lo nombró, no me acuerdo ahora el nombre de este hombre, un hombre que era allá en Estados Unidos muy importante, muy conocido por muchos, que fue quien le predicó a su pastor, al pastor del pastor Reinaldo, el que fue su primer pastor, con quien él creció, escuchó la palabra, entendió el Evangelio, creyó y aprendió un montón. Dice, él le predicó a mi pastor y le predicó a un montón de los hombres que se congregaban en esa iglesia. Y el pastor me enseñó y los hombres esos me enseñaron. Entonces yo recibí la bendición de aquel hombre que le predicó el Evangelio. Y ustedes, dijo, ustedes están recibiendo esa misma bendición a través mío. Y ese hombre que predicó el Evangelio a mi pastor todavía sigue sembrando frutos, sigue cosechando frutos de su trabajo. Y hay otros que van a creer por el ministerio de ustedes, porque ustedes les van a predicar, porque ustedes les van a compartir. Es más o menos lo que Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Esto enseña a hombres fieles que después sigan haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Sigan compartiendo, sigan predicando, sigan anunciando, sigan enseñando. Alguien se tomó un tiempo para preparar un mensaje y predicarlo desde el púlpito. O alguien se sentó con vos porque era tu amigo, porque era tu familiar, porque era un conocido y te predicó el Evangelio. ¿Para qué? Para que vos seas el que después va a preparar un mensaje, va a pararse en el púlpito y va a predicar el Evangelio. O simplemente te vas a sentar a tomar una Coca-Cola, a tomar unos mates y predicarle el Evangelio. Predicarle el Evangelio a ese otro que necesita. Un misterio que fue revelado. Un misterio que fue traído a nosotros. Por Pablo a los hermanos en Éfeso. Por Pablo a los hermanos en Villa de Mayo. Porque son las palabras que el Señor puso en la mente, en el corazón de Pablo que escribiese a los efesios y que hoy nos habla a nosotros. Necesitamos revelar el misterio. Necesitamos revelar el misterio. Un misterio escondido por los siglos. Un misterio que Israel no podía saber, no podía entender, no podía comprender. Y ahora era revelado. Tanto judíos como gentiles juntos pueden estar en la presencia del Señor.
juntos pueden servir al Señor, juntos pueden adorar al Señor, juntos pueden ser una familia, dice Pablo acá. Un cuerpo, va a decir después más adelante. Una iglesia cuando le habla a la familia. Eso somos nosotros. Un cuerpo, un edificio, una familia. Que necesitamos juntos crecer, que necesitamos juntos edificarnos y que necesitamos juntos predicar este misterio, el misterio que Pablo le hablaba acá a los efesios. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, que tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra fue revelada a los profetas, tu palabra fue revelada a los apóstoles, tu palabra fue predicada, Señor, a los judíos y a los gentiles. Y por esa palabra hoy nosotros estamos acá. Por esa palabra hoy podemos disfrutar de tus promesas y de tus bendiciones. Por esa palabra podemos tener la certeza de que un día estaremos para siempre contigo en la gloria. Te pedimos, Padre, que obres en nuestras vidas, que trabajes en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que juntos podamos revelar ese misterio a tantos que están caminando rumbo al infierno. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.